Buenas noches con todos, bienvenidos al curso de desinfección, cloración y opciones tecnológicas en sistemas de agua potable tipo gravedad sin tratamiento en el ámbito rural. Es un curso sumamente importante en este mundo tan globalizado y por la situación también que lo amerita, ¿no? Es necesario conocer o hablar de higiene y todo esto empieza por la desinfección, por la cloración y por qué no aplicar tecnologías que se está innovando en este mundo tecnológicamente hablando, ¿no? La tecnología está en su boom, y hay que aprovecharlo para todo tipo de acciones, ¿no? Por eso es necesario hablar, ¿no?, de lo que es las opciones tecnológicas y por qué no decir desinfección, cloración y todo eso. El curso en sí está dividido en 4 módulos. Los módulos son los siguientes. En el módulo 1 tenemos lo que es aspectos generales de desinfección, cloración y opciones tecnológicas en sistemas de agua potable. Vamos a hablar los aspectos generales, ¿no? Algunas definiciones, algunos conceptos, lo básico para conocer. Y relacionado al módulo 2, en el módulo 2 vamos a tratar el tema de desinfección del sistema de agua potable. Y la desinfección del agua tiene como finalidad, ¿no?, la eliminación de unos microorganismos patógenos, ¿no?, contenidos en el agua. ¿Y por qué es necesario esto? Hablar de desinfección. ¿Por qué? Porque tenemos que saberlo, y más que tenemos que saberlo, tenemos que aplicarlo en nuestros sistemas de agua potable. Y como tercer módulo tenemos la cloración del agua para consumo humano. La cloración en sí es el procedimiento de la desinfección de las aguas mediante el empleo de cloro, algunos otros compuestos que son o que sirven para cloración o que sirven para desinfección de agua, valga la redundancia, ¿no? Y en el módulo 4 vamos a hablar de las opciones tecnológicas para sistemas de agua potable. Esto de las opciones tecnológicas está en una norma técnica que fue aprobada en el año 2018, que lo voy a dejar el material, todo el material se los va a entregar a ustedes, ¿no?, incluido el video y todo lo relacionado al tema. Ya entramos al módulo 1, aspectos generales de desinfección, cloración y opciones tecnológicas de sistemas de agua potable. Vamos a empezar hablando de lo que es la distribución del agua. Y al hablar de distribución del agua, que ahí tenemos un cuadro pequeño de cómo está distribuido el agua, ¿no? Dice que el agua, como pueden observar,
Ahí lo tenemos. Dice, mira, que el 75% de la superficie del planeta es agua. O sea, en sí, el mundo en donde vivimos, en donde lo habitamos, es eh, la tercera parte, bueno, es agua, ¿no? Nos podemos imaginar. Y, pero, ah, de ese 75% del agua que tenemos, que es bastante, el 97,5% dice que es agua salada. O sea, casi el 100% es agua salada, ¿no? Es agua de mar. Entonces, y ahora, ¿cómo hacemos si la mayoría de agua es salada y nosotros somos millones a nivel mundial? Y para utilizar a las apenas que son 2,5% del agua dulce que nos queda, imagínense, toda esa agua tenemos que utilizarlo para consumir en este mundo, ¿no? ¿Y cómo se distribuye ese 2,5% del agua? Dice que el 1% está lo que es en los lagos, en los ríos, y lo que es la atmósfera, ¿no? Y el 30% dice que es el agua subterránea. O sea, en el agua subterránea tenemos un 30%. Ese es como te digo, ese es de ese 2%, de ese 2,5% que estamos hablando, hablar, no, o sea, de ese 2,5% nuevamente llegarlo a un 100%. Ya, entonces, y dice que de eso, el 1% ya les dije que está en lagos, ríos y la atmósfera, ¿no? Y el 30% dice que es lo que es agua subterránea. Y el 70% ya son glaciares y lo que es las capas polares, ¿no? O sea, quiere decir que de este 2,5% en las zonas rurales, en el ámbito rural, a las ajustas se consume lo que es el 1% distribuido nuevamente del 100%. No sé si me dejo entender. Pero en fin, es, digamos, lo mínimo y lo poquísimo que utiliza o que tenemos a nuestro alcance y debemos aprovecharlo, ¿no? Y entonces, hablar también de distribución del agua, debemos hablar lo que es de la hidrología, ¿no? Ya. ¿Y qué es la hidrología para nosotros? La hidrología dice que es lo que es el estudio de las propiedades físicas, de las propiedades químicas y también mecánicas del agua continental y también marítima, ¿no? Y también su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en todo lo que es el suelo y también lo que es en la atmósfera en sí. De eso se trata lo que es la hidrología. Y ahora, ¿de qué se trata o qué son los recursos hídricos? Los recursos hídricos son unos recursos disponibles o potencialmente disponibles, ¿no? Que estos recursos, los recursos hídricos, con el tiempo cambian, ¿no? Por eso dice, acá vemos la cantidad y la calidad de agua suficientes en un lugar y en un periodo de tiempo
apropiados para satisfacer una demanda identificable, ¿no? O sea, quiere decir que los recursos hídricos hoy día pueden estar bien y mañana por algún proyecto puede estar contaminado, ¿no? Ahora también vamos a hablar qué es la huella hídrica. Y miren cómo se están relacionados de lo que es la distribución del agua. Y ya estamos hablando de cómo se está distribuyendo, y para ver eso es necesario conocer, ¿no?, la hidrología, los recursos hídricos, y también un factor muy importante que es la huella hídrica. Dice que la huella hídrica es un indicador, ¿no? Es un indicador de uso de agua dulce que hace referencia tanto al uso directo del agua de un consumidor o productor como a su uso indirecto, ¿no? También nos habla de lo que es la huella hídrica, que puede considerarse como un indicador integral de la apropiación de los recursos de agua dulce, ya que se utiliza para medir el volumen total, ¿pero de qué? Del agua dulce, utilizado para producir los bienes y servicios producidos, por ejemplo, por una empresa, ¿no? También o consumidores que es por un individuo, o también por, no sé, o por una comunidad, algo así. Y este uso de agua se mide en volumen de agua consumida, evaporada o también contaminada, ya sea por unidad de tiempo para individuos y comunidades, o por unidad de masa para algunas empresas o para empresas. La huella hídrica evalúa tanto el uso de agua directo como el uso de agua indirecto, y se puede calcular para cualquier grupo definido de consumidores, por ejemplo, individuos, familias, pueblos, ciudades, provincias, estados o naciones. Entonces, son masas sumamente amplias, ¿no? O productores, que también, no sé, por ejemplo, organismos públicos, empresas privadas o también sector económico. De todo eso se trata lo que es la huella hídrica, o sea, medir la cantidad de agua que tenemos, ¿no? O que se consume como estaba mencionando, por persona, por comunidad o por pueblo, y así, ¿no? Ahora vamos a hablar lo que es de los tipos de fuentes de abastecimiento de agua. Es necesario hablar de esto porque vamos a encontrar varios tipos de fuentes de cómo abastecernos para nuestro sistema de agua, ¿no? Pero antes de eso, tenemos acá un pequeño cuadro de la cantidad de personas que somos en el mundo, ¿no? ¿Cuánto es esa cantidad de personas que somos en el mundo? Somos, mira, un poco más todavía, un poco más de 7.000 millones de personas. O sea, somos una masa inmensa, inmensa. Y de la cual dice, mira, que el 11% de la población no tiene acceso al agua potable. ¿Te puedes imaginar? Somos una gran parte que no tiene acceso a lo que es al sistema de agua potable, ¿no?
que no tiene acceso a un consumo de un agua segura, un agua potable o un agua tratada, ¿no? ¿Y cuál es la población sin acceso al agua? La población sin acceso al agua en los países desarrollados dice que son así 10 millones. En un país desarrollado, hablamos de los países, no sé, España, eh, Estados Unidos por América, los países nórdicos que son países sumamente desarrollados, ¿no? Y en nuestro continente, de nuestro entorno que es Latinoamérica, imagínense cuántos somos. Somos 32 millones de personas que no tenemos acceso al agua, acceso a un agua tratada. O sea, un Perú completo, ¿no? Imaginemos un país completo que no tiene acceso al agua potable. Y esto es, hablamos de un continente africano que es mucho más devastador, ¿no? Ahí son ya 345 millones de habitantes que están sin acceso a esa agua. Es triste, ¿no? Eso. Y para eso nosotros como profesionales, como investigadores o como conocedores, debemos estar a la margen de investigar y conocer más, y así sé que este mundo o el mundo en que vivimos va a cambiar, ¿no? Y hablando de lo que es las fuentes del agua. Antes de hablar de fuentes de agua, vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo del agua, ¿no? No le he puesto ahí porque ya es ya debemos conocerlo, ¿no? Igual voy a tratar de brindarles más información detallada también para que complementen lo que es la investigación y la complementen con la información que les voy a brindar, ¿no? El ciclo del agua sabemos que se da por medio de, no sé, empezamos por ejemplo de una precipitación. Un día está lloviendo, tú ves y dices, está precipitando el agua. Esa agua que se está precipitando, vamos a ver que se va a escurrir de los glaciares o de las montañas o de las alturas o de la parte superficial de la cuenca. Va a ser el escurrimiento lo que es a los ríos, quebradas, ¿no? Y de eso, o un poco de agua de esa cantidad van a filtrar, ¿no? Van a filtrar según la calidad de suelos que tenemos. Va a haber infiltraciones y que también de por ahí es lo que vemos, lo que es el agua subterránea, ¿no? Por medio de lo que es filtraciones. Después esto llega a la parte más baja, que es el mar, el nivel cero ya. Todas las aguas que llegan ahí se almacenan, empieza lo que es una evaporación, ¿no? Una evaporación en el mar. Y también en lo que es en las partes donde existe vegetación también se da lo que es la evapotranspiración, ¿no? También se da eso. Y eso es gracias a que al calor que existe, ¿no? Gracias al día a día que vivimos con un sol radiante que da a que se haga ese círculo. Y luego se condensa, ¿no? Vemos las nubes que se empieza a condensar, o bueno, a raíz de eso se hacen las nubes, ¿no? Del agua que se está condensando. ¿Para qué? Para que nuevamente empiece con su proceso de evaporación. Eso era algo así sencillo para conocer, ¿no? De lo que es el ciclo
el ciclo del agua. Entonces, seguimos en nuestro tema, ¿no? Hablamos de lo que es las fuentes superficiales. Que tenemos ahí un río, ya sabemos que es un río, es un cauce por donde transcurre el agua, ¿no? Y también es una fuente superficial, un lago, ¿no? Un lago que es que vemos ahí también la imagen. Ya sabemos que un lago es un espacio donde se almacena el agua, ¿no? Y el mar, que también es otro espacio donde es un espacio ya más amplio, más grande, que almacena el agua. Y también las lagunas que existen mayormente en las cuencas altoandinas, ¿no? Tenemos un montón de lagunas, también son espacios superficiales, ¿no? Y lo que es las fuentes subterráneas, ya lo que es aguas subterráneas, ya sabemos, ¿no? Todo lo que circula por la parte inferior de nuestra capa terrestre, ¿no? Y a raíz de eso tenemos lo que es el bombeo de pozo subterráneo, ¿no? Ahí vemos como a modo de un Seiger que está sumergiendo el agua, ¿no? Continuando con el tema, ahora vamos a hablar de lo que es las características del agua. Ya. ¿Y cuáles son esas características del agua? Ahí lo tenemos, ¿no? Y las características del agua para consumo humano o del agua agua tratada o agua potable, ¿no? O agua segura también que se lo llama. Ya estamos conociendo un montón de términos, ¿no? De cómo podemos llamar a un agua potable. Y tienen que tener las siguientes características, que es agua que sea fresca y limpia, que no tenga ningún olor y ningún sabor. Tiene que ser insoluble. No tiene materia orgánica, no tiene que tener materia orgánica ni en suspensión ni en disolución, ¿no? O sea, ni sólidos ni también sólidos disueltos. No tiene microorganismos patógenos, tiene que estar libre de lo que es los microorganismos patógenos. Y también dice, no debe estar clasificada como un agua dura, ¿no? No tiene que ser un agua dura, tiene que ser un agua blanda para poder consumirlo. No debe estar clasificada como agua dura, ya lo vimos, o ya lo mencionamos. Tiene que contener oxígeno disuelto. Un oxígeno disuelto necesario, un agua suelta para consumirlo, ¿no? Porque sabemos que el oxígeno disuelto se da en el transcurso del agua, ¿no? Si tenemos un agua estancada ya no va a haber oxígeno disuelto. Contiene en disolución pequeñas cantidades de sales. Claro, contiene el agua pequeñas cantidades de sales, pero no mayores, dice, a 0,25 gramos por litro, ¿no? Entonces, esas son las características del agua potable, ¿no? Debemos prevenir, o bueno, es para prevenir algunas enfermedades, ¿no? Como el cólera, como la hepatitis A, que son enfermedades que provienen de consumir un agua con coliformes, un agua contaminada. Y ahora, ¿por qué le he puesto lo que es los ministerios acá, ¿no? Algunas instituciones, órganos? Es importante conocer
cuáles son nuestros órganos fiscalizadores o por qué conocer estas instituciones, ¿no? Lo tenemos ahí, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nosotros, algunos ya que están trabajando en las municipalidades, es bueno, y él lo sabe, ¿no? Que tienen que conocer en sí y de qué se encarga lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ya. Eh, es importante porque una de las tantas funciones que tiene, una de ellas importante relacionado al tema del que estamos tratando es, por ejemplo, promover el cuidado, la promoción, protección, desarrollo de la salud y calidad de vida y prevención de las enfermedades. O sea, esto quiere decir que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encarga de lo que es de darle un saneamiento a nuestra comunidad, ¿no? O a nuestras ciudades donde vivimos. Queremos hacer un proyecto de saneamiento, tiene que aprobarlo el Ministerio de Vivienda. Queremos tratar nuestras aguas porque ya debemos tener en cuenta, ¿no? De que algunas comunidades rurales o algunas zonas rurales ya se están poblando y ya necesitan lo que es tratar su agua. No es que ya tenemos las simples letrinas que la mayoría de comunidades tiene, lo que es las letrinas, los pozos ciegos, que es como parte de saneamiento de ellos, ¿no? Entonces ya debemos pensar en eso y ya sabemos ya de qué más o menos se encarga lo que es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Y el MINSA, que es el Ministerio de la Salud. El Ministerio de la Salud, imagínense, es un ministerio sumamente importante también, ¿no? ¿Por qué? Porque se encarga de lo que es la salud, pues, ¿no? Por intermedio del órgano que lo tenemos acá, DIGESA, se encarga de lo que es controlar el registro sanitario de los productos que consumimos, ¿no? Incluso ya, como le estaba mencionando, vamos a tener productos en desinfección, en cloración. Entonces, para tener unos buenos productos, DIGESA se encarga de eso, ¿no? Y también DIGESA trata de proponer políticas vinculadas a la salud ambiental e inocuidad alimentaria orientadas a la protección de la salud pública y realizar su seguimiento y su monitoreo, ¿no? O sea, no está, digamos, nuestros sistemas de agua potable en zonas rurales no están botadas en sí, ¿no? Nuestras HAS no están botadas. ¿Por qué? Porque en algún momento te va a llegar, o te vas a quedar sin, no sé, el producto necesario que es para clorar tu agua, sin tu cloro, por ejemplo. Entonces tú te vas a la municipalidad, a los señores encargados en la municipalidad, lo que es al área técnica de saneamiento,
que te den, ¿no? O que te abastezcan con el material que tú requieres, ¿no? Y ellos te van a dar o te van a entregar productos debidamente registrados o debidamente autorizados por DIGESA, ¿no? Y ya lo tenemos la SUNAS, ¿no? Que es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el regulador del agua potable, dice, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga lo que es la SUNAS? Miren, chicos, la SUNAS en sí se encarga, o su función es de normar, regularizar, supervisar y fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento. Ya tú hiciste tu sistema de saneamiento, ¿no? Ya te autorizó el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, te dieron el presupuesto de dicho ministerio, ahora estás con tu proyecto. ¿Y quién es el que fiscaliza eso? ¿Quién es el que regula eso? Ahí está, la SUNAS, ¿no? Entonces ya tenemos un conocimiento más o menos de qué tratan estos órganos y estos ministerios, ¿no? Y tenemos también el Ministerio del Ambiente, el MINAM, el famoso MINAM. ¿Y de qué se encarga el MINAM o qué función cumple el MINAM en este tema, ¿no? El MINAM cumple una función bien importante. ¿Por qué? Porque el MINAM se encarga de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar, imagínense, la política nacional del ambiente, aplicable a todos los niveles de gobierno. Esa es la función, esa es una función principal del MINAM, ¿no? Que tiene que garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, realizando funciones de fiscalización, supervisión, evaluación y control, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia y dirigir el régimen de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previsto por la ley del ambiente. O sea, este ministerio trata de aprobar las disposiciones normativas de su competencia, ¿no? También tiene como funciones, ¿y por qué lo puse este ministerio acá? ¿Por qué? Porque él se encarga de lo que es elaborar los SECAS, los estándares de calidad ambiental y también los límites máximos permisibles. Y eso es necesario e importante y es un requisito fundamental ¿para qué? Para hacer una fuente de agua o una captación de agua. Yo encontré mi fuente de agua, ¿ya? Bueno, encontré mi fuente de agua y ahora quiero captar esa agua. Para yo captar esa agua tiene que cumplirme los requisitos básicos y fundamentales que están descritos en los ECAS. ¿Qué rango de agua tengo que estar? Si es que es un agua para consumo humano, si es que es un agua que puedo potabilizarlo. Entonces ahí está. Y ese decreto también se les va a entregar a ustedes de los ECAS que se están actualizando. Sabemos que los decretos se actualizan cada 2 años, ¿no?
y ya lo tenemos el último que está actualizado, y también se les va a dejar el material vinculados acá al tema, ¿no? Bueno, ya hablamos de las características del agua, los ministerios que están involucrados. Ahora sí vamos a hablar de las definiciones básicas, elementales, que es en este caso cloración. Empezamos con cloración. ¿Qué es la cloración? Dice que la cloración es el método más utilizado para la desinfección tanto de agua potable como residual. O sea que el agua potable lo podemos clorar, ¿no? Para tener un agua potable tiene que estar clorada, si no, no es agua potable. Si yo me voy y hago mi captación en tal fuente, ¿no? Ya está. Y empiezo a consumir, o yo como HAS empiezo a darles a mis comuneros o a mi población su agua entubada. Eso no es agua potable, simplemente es un agua entubada. Y para que sea potable tiene que estar debidamente clorada, ¿no? Igual se hace con las aguas residuales. Cuando tú tratas tu agua después de un tratamiento, el último proceso que debes dar es la cloración. Clorar tu agua. ¿Para qué? Para disminuir lo que es tu agua contaminada, ¿no? En el proceso que tú das, según el tratamiento que tú das a tu agua residual, estás tratando de disminuir la contaminación que tiene, ¿no? Disminuir los patógenos, los microorganismos. Entonces, como último paso, ya debes darle lo que es la cloración para que puedas desechar por tu efluente, ¿no? Alguna quebrada, algún río, algún lago, etcétera, ¿no? Y eso tiene que estar también amparado por los SECAS. Los SECAS de categoría 3 te habla de cómo debe estar un agua para uso agrícola, uso recreacional, ¿no? Así es que ya lo saben. También dice que se basa en la adición de cloro o uno de sus derivados. Al agua problema, para luego de un tiempo de contacto, aproximadamente unos 30 minutos, se ha producido la inactivación de la mayoría de los gérmenes, ¿no? O sea que por un tiempo más o menos de 30 minutos haya ya un resultado, ¿no? O una inactivación, como dice, de los gérmenes, ¿no? Sobre todo de los considerados indicadores cuya concentración final debe ser nula como garantía de agua segura para consumo humano. Ahí está, es la garantía, que mediante el proceso de cloración o mediante la cloración te dé la garantía de que sí vas a consumir un agua segura, un agua para consumo humano.